La mañana del 6 de septiembre de 1634 amaneció fría y húmeda, con una niebla tan densa que parecía envolver todo en un manto de misterio. Cerca de la ciudad bávara de Nördlingen, las calles estaban desiertas y las casas parecían fantasmas en la penumbra. Una espesa niebla cubría los campos, envolviendo el paisaje en un silencio inquietante. Los árboles se alzaban como sombras y el suelo estaba cubierto de rocío. El único sonido era el relincho ocasional de un caballo o el ruido metálico de una armadura. Los soldados se preparaban en silencio, conscientes de la gravedad del momento. Esta no era una niebla matutina ordinaria. Era una niebla cargada de presagios, una niebla que anunciaba el caos y la destrucción. Esta niebla prometía derramamiento de sangre, un manto sofocante que ocultaba a dos vastos ejércitos listos para un enfrentamiento que decidiría el destino de las naciones. Los generales de ambos bandos sabían que no había vuelta atrás. El destino de Europa pendía de un hilo. Cada decisión, cada movimiento, podría cambiar el curso de la historia. Dos ejércitos masivos, de decenas de miles de soldados, estaban listos para la batalla. La tensión en el aire era casi tangible. Estaban envueltos por la niebla. Una niebla que no solo ocultaba sus formas, sino también sus miedos y esperanzas, pero también por la niebla de la guerra. La tensión era palpable. Cada soldado sabía que el amanecer podría ser su último. Los soldados de ambos bandos sabían lo que estaba en juego. No solo sus vidas, sino el futuro de sus tierras y familias. Esta no era una escaramuza más. Era una confrontación que resonaría a través de los siglos. Era una batalla por el alma de Europa. Una batalla que definiría el destino de un continente entero. Durante 17 años, el continente había sido consumido por la Guerra de los 30 años. Este conflicto devastador no solo transformó el mapa político de Europa, sino que también dejó una marca indeleble en la memoria colectiva de sus habitantes. Fue un conflicto salvaje, una red enmarañada de rivalidades religiosas y políticas que enfrentó a católicos contra protestantes, Habsburgo contra Borbones. Las tensiones religiosas se entrelazaron con ambiciones territoriales, creando un escenario de caos y destrucción. Lo que había comenzado como una disputa local en Bohemia se había convertido en una conflagración en todo el continente. Las ciudades que alguna vez fueron prósperas ahora yacían en ruinas, y la vida cotidiana se había convertido en una lucha constante por la supervivencia. Lo que estaba en juego era increíblemente alto. No solo se trataba de la supremacía religiosa, sino también del control político y territorial. Los líderes de las naciones involucradas sabían que el resultado de esta guerra definiría el futuro de Europa. Naciones enteras corrían el riesgo de ser borradas del mapa. Las fronteras se redibujaban constantemente, y la estabilidad que alguna vez se conoció parecía un sueño lejano. Millones ya habían perecido, víctimas de la violencia implacable o del hambre y las enfermedades que siguieron a la guerra. La guerra no solo se libraba en los campos de batalla, sino también en los hogares y aldeas, donde la desesperación y el sufrimiento eran moneda corriente. Suecia, un campeón protestante liderado por el brillante pero imprudente rey Gustavo Adolfo, se había alzado como una potencia importante. Bajo su liderazgo, el ejército sueco se convirtió en una fuerza temida y respetada en toda Europa. Sus victorias habían enviado ondas de choque a través del Sacro Imperio Romano Germánico. Cada triunfo sueco debilitaba aún más a las potencias católicas, alterando el equilibrio de poder en el continente. Las potencias católicas, temiendo el colapso de su control sobre Europa, recurrieron a su activo militar más formidable, los tercios españoles. Estos soldados veteranos eran conocidos por su disciplina y eficacia en el campo de batalla, y se convirtieron en la última esperanza para mantener el dominio católico. Los tercios españoles eran los soldados más temidos y respetados de Europa. Durante más de un siglo, estos regimientos habían sido la columna vertebral del imperio de los Habsburgo españoles. Eran veteranos de innumerables campañas, curtidos por años de guerra implacable. Su disciplina y destreza en la lucha eran legendarias. Armados con picas, espadas y mosquetes, los tercios eran maestros de la guerra de armas combinadas. Luchaban en formaciones cerradas y disciplinadas, un muro de acero aparentemente impenetrable. Su reputación los precedía, infundiendo miedo en los corazones de sus enemigos.
A un lado del campo estaban las fuerzas combinadas de la Liga Católica y el Sacro Imperio Romano Germánico. Estaban dirigidos por el experimentado cardenal infante Fernando de España y el curtido Johann von Aldringen. Su ejército era una mezcla de tropas imperiales y españolas, incluidos los formidables tercios. Frente a ellos estaban las fuerzas aliadas suecas y protestantes, comandadas por el general sueco Gustav Horn y el duque protestante alemán Bernardo de Sajonia-Weimar. El ejército sueco, conocido por sus tácticas innovadoras y su potencia de fuego, estaba ansioso por continuar su serie de victorias. A medida que la niebla comenzaba a disiparse, los dos ejércitos emergieron de la niebla. El sol brillaba en miles de cascos y corazas. El aire crepitaba de anticipación. El primer choque de armas. La batalla comenzó con un duelo de artillería. Los cañones rugieron, enviando bolas de hierro a través del campo de batalla. El humo llenó el aire, lo que aumentó el caos y la confusión. Los mosqueteros suecos, desplegados en largas filas, lanzaron descargas de fuego contra las filas católicas que avanzaban. Las fuerzas de la Liga Católica, con su avance frenado por la potencia de fuego sueca, lucharon por mantener sus formaciones. Por un momento, pareció que las fuerzas suecas podrían prevalecer, pero los tercios aún no habían sido desatados. El error sueco. En un error de cálculo crítico, los comandantes suecos, quizás demasiado confiados por sus victorias anteriores, decidieron presionar su ataque. Ordenaron a su infantería que cargara contra las líneas católicas. Resultaría ser un error fatal. El terreno entre los dos ejércitos era fangoso e irregular. La carga sueca, que carecía de la disciplina de los tercios, perdió su cohesión. Sus filas se desordenaron, se volvieron vulnerables. Habían caído en manos de los españoles. El avance español, una marea imparable. Al ver su oportunidad, los tercios españoles, con su característica disciplina y ferocidad, contraatacaron. Avanzaron en sus famosas formaciones de tercio, un muro aparentemente impenetrable de picas y mosquetes. La carga sueca se rompió. Las fuerzas suecas, con su ataque estancado y sus formaciones desordenadas, fueron abatidas por las disciplinadas descargas de fuego de mosquete español y el implacable empuje de las picas de los tercios. El pánico comenzó a extenderse entre las filas suecas. Consecuencias y legado. La batalla de Nördlingen fue una aplastante derrota para las fuerzas suecas y protestantes. Este enfrentamiento, que tuvo lugar en 1634, cambió el curso de la historia europea. Miles yacen muertos o heridos en el campo de batalla. La devastación fue inmensa, y las cicatrices de esta batalla se sintieron durante generaciones. El aura sueca de invencibilidad se hizo añicos. Los soldados, que una vez marcharon con confianza, ahora estaban desmoralizados y derrotados. Su sueño de un imperio protestante en el corazón de Europa estaba en ruinas. Las esperanzas de una hegemonía protestante se desvanecieron en el humo de la batalla. Nördlingen marcó un punto de inflexión en la Guerra de los 30 años. Este evento no solo cambió el curso de la guerra, sino también el destino de naciones enteras. Efectivamente puso fin al dominio sueco en el conflicto. Las fuerzas católicas, revitalizadas por su victoria, comenzaron a ganar terreno. Las potencias católicas, revitalizadas por la victoria, aprovecharon su ventaja. La moral de sus tropas estaba en su punto más alto. La guerra se prolongaría durante otros 13 años, pero el impulso había cambiado. Las estrategias y alianzas se transformaron en respuesta a esta batalla decisiva. El legado de los tercios españoles se consolidó en Nördlingen. Estos soldados, conocidos por su disciplina y valentía, demostraron su valía una vez más. Habían demostrado una vez más por qué eran considerados los soldados más formidables de su época. Su habilidad en combate era inigualable. Su victoria sirvió como un claro recordatorio de la importancia de la disciplina, el entrenamiento y la flexibilidad táctica en el campo de batalla. La historia de Nördlingen sigue siendo un testimonio de la complejidad y la brutalidad de la guerra. Ecos de Nördlingen. Los ecos de Nördlingen resonaron mucho después de que las armas se silenciaran. La batalla sirvió como un recordatorio del costo humano de la guerra y la naturaleza voluble del destino. También destacó la importancia del profesionalismo militar.
la disciplina y la adaptabilidad frente a las cambiantes condiciones del campo de batalla. El legado de los tercios perduró, no solo en la historia militar, sino en los anales de la teoría militar. Sus tácticas y organización innovadoras influirían en el pensamiento militar durante los siglos venideros. La batalla de Nördlingen, un choque de titanes envuelto en la niebla de la guerra, sigue siendo un testimonio del poder perdurable del coraje, la disciplina y la capacidad humana tanto para el triunfo como para la tragedia.